Bienvenidos al podcast Cero, avísenle al presidente, febrero 2021. Este podcast es una iniciativa del Grupo Anticorrupción, GAC, coordinado por la diputada Marcela Torres. Estamos contentos porque este espacio es inaugurado por dos prominentes guanajuatenses, dos doctores, el doctor Alejandro Macías y el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. El tema de hoy es el plan de vacunación contra el COVID-19 en México particularmente. Y bueno, vamos a empezar un poco, si me permiten, platicando con el doctor Alejandro Macías, que es, bueno, el infectólogo más consultado en las redes sociales sobre posibles tratamientos para COVID-19. Realmente él es médico internista e infectólogo, profesor titular de la Universidad de Guanajuato, investigador nacional nivel 3 de CONACYT, investigador de la Academia Nacional de Medicina de México. Actualmente trabaja en el área de microbiología y enfermedades infecciosas del Departamento de Medicina y Nutrición en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, como les comentaba, doctor Macías, usted tiene casi 263,000 seguidores en Twitter, pero bueno, realmente quisiéramos preguntarle primero, bienvenido antes, ¿cuál es la situación de la vacunación contra el COVID-19 en México actualmente? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, México tiene contratado una buena cantidad de vacunas de COVID-19. Yo creo que si nos llegaran a tiempo, como suponemos, podríamos tener una muy buena campaña de vacunación. El problema es que se ha vuelto muy lenta porque, en primer lugar, la vacuna que servía un tanto de puente para poder empezar la vacunación masiva con la vacuna de AstraZeneca es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer es una vacuna de la que, aunque no había un número tan alto como de la anterior, se suponía que iba a estar llegando entre enero, febrero, marzo, y ya iba a permitir vacunar a todo el personal de salud y a empezar la vacunación de las personas de edad avanzada. Y eso pues no ha sido posible, por desgracia. Como dejó de llegar la vacuna, la compañía aplicó la letra chiquita del contrato, donde dice básicamente que si no pueden enviar la vacuna, pues no la envían y se acabó. Son contratos que se hicieron así, en la condición en la que haya sido, porque se ha tenido que contratar esto en un ambiente de muchísima competencia internacional, y es lo mismo que está pasando. Por ejemplo, en México, como decíamos, completamente ahora descarrilado el programa de vacunación porque no ha llegado la vacuna, cuando que en Estados Unidos están vacunando ya 2 millones de personas diarias. Si nosotros quisiéramos 500,000 de vacunas para medio terminar con nuestro personal de salud, entonces tenemos el programa descarrilado, pues simple y sencillamente porque no ha llegado suficiente vacuna. Esa es la causa primordial. ¿Qué papel juega aquí la falta de transparencia? ¿Hay corrupción por la situación que estemos tan atrasados? En sus palabras, en algún momento usted comentó que estamos en una carrera contra la vacunación. ¿Es solamente un tema de que no llegan o también que hay detrás? Mira, yo no puedo, por ejemplo, en cuestiones de contrato, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, no podría hablar de corrupción, porque hasta donde yo entiendo, la vacuna no ha llegado porque, a diferencia de muchas cosas que se hayan dicho, la compañía simple y sencillamente dejó de enviarla. La compañía puso algún comentario al respecto de que iban a actualizar sus plantas, de que habían tenido problemas de producción, de lo que haya sido, y fue simple y sencillamente que la compañía dejó de enviarlo la suficiente vacuna. Es hasta donde yo lo sé. Si puede haber alguna otra cosa detrás, pues no lo sé, pero lo que trasciende por parte inclusive de la propia compañía es eso. Ok, vamos a hablar también con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, a presentarlo y también decirles que pueden intervenir en cualquier momento ambos. El diputado Héctor Jaime es diputado federal por Guanajuato, especialista certificado en cirugía general y salud pública, doctorado con honores en ciencias de la salud y con énfasis en cirugía.
Actualmente, el doctor Ramírez Barba es secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y es integrante del Grupo Anticorrupción. ¿Qué opina usted, diputado Héctor Jaime, sobre este atraso en vacunación en México? Primero, coincidir con lo que comenta Alejandro Alonso en dos temas clave. Uno es que está desfasado el plan rector. Está desfasado el plan rector y parte de lo que sí podemos también tener como hecho es que sin duda que es necesario que se vacune la gente. Es decir, es importante definir que no importa cuál vacuna, si es la de Pfizer o es cualquiera de las otras que han dicho que se han contratado, ellos asumen que han contratado ya 174 millones de vacunas, pues que lleguen para que se empiece a vacunar la gente. Ese es el punto clave. Y mientras eso ocurre, es fundamental seguirnos cuidando con la mejor medida hoy conocida, que es seguir utilizando cubrebocas, guardar la sana distancia, cuidar en los espacios cerrados los aerosoles y temas que de manera muy práctica el doctor Alejandro Macías ha señalado en diferentes áreas. Sin embargo, en el tema de las vacunas, no puede uno decir de manera genérica, no ha llegado. La pregunta sería, bueno, ¿y por qué no han llegado las vacunas? ¿Hay algún factor que pudo haber influido para que no lleguen las vacunas? ¿Por qué aquí no llegaron y por qué a Israel sí llegaron? Bueno, pues la razón es muy simple y sí es atribuible definitivamente al gobierno mexicano. Israel y Estados Unidos compraron la vacuna en junio. El gobierno mexicano firmó el convenio de decisión de compra de vacunas, porque lo desconocemos hasta ahorita, lo compró el 2 de diciembre. Entonces, pues no estamos en los primeros de la lista. Es decir, sí estamos comprando vacunas, pero estamos llegando a todo demasiado tarde. Obviamente, si hay un compromiso de un laboratorio, independientemente de que amplíe o no una planta, un anuncio así no sale de un día para otro. O sea, cuando uno conoce los laboratorios internacionales, uno sabe en qué momento te avisan que la planta va a estar parada y que se va a hacer para después. Es muy probable que en ese convenio que hoy está oculto, ya estaba señalado así, de que, bueno, iba a haber provisiones en tanto que se pudiera dar. Y que hubo un acuerdo político para enviar unas primeras dosis a fin de que México pudiera decirle al mundo, es uno de los primeros países de Latinoamérica en vacunar. Pero lo que es un hecho es que teniendo el dinero, porque tenían el dinero para comprarlo, se había negado a hacer compras oportunas. La propia fracción parlamentaria, desde el mes de junio estuvimos insistiendo muchísimo que ya fueran a comprar la vacuna. Estas 174 millones de dosis, si la ponemos a pesos de hoy, en precios aproximados a lo que se sabe del mercado, es alrededor de 32 mil millones de pesos. Ellos tenían 140 mil millones. O sea, tenían en exceso de dinero para haberlo comprado y estar primero en la fila. Y con respecto a lo que se puede marcar como corrupción o como sospecha, le está pasando no solamente a México, fíjate, María, que en el caso de la Asamblea Europea, yo formo parte del Consejo Europeo, también allá los convenios que están firmando las compañías que están desarrollando vacunas con los estados que requieren la vacuna, también han estado ocultos en el precio. De hecho, los únicos datos que se soltaron fue un parlamentario de Europa que no sabía que eran datos que no se podían informar al público y los informaron. De ahí hubo una gran reacción de todas las áreas. Entonces, si el gobierno mexicano pudiera decir cuántas ha comprado y cuándo más o menos van a llegar, sería muy bueno. Pero en los tres datos que han hecho oficiales, ni llegó la primera vez, ni llegó la segunda, ni llegó la tercera. No solamente con lo que pasó con Pfizer, como bien decía el doctor Macías. En el caso de CanSino, que es un protocolo que sí se está aprobando en mexicanos, incluso si tuvieron más de 2,000 pacientes, por ejemplo, en Yucatán, en fase 3, se estudiaron ahí un protocolo, iban a llegar 2.5 millones en diciembre, 2.5 millones en enero, no había llegado, recién sabemos que se registró el protocolo para aprobación, estoy cierto que en los próximos días se estará dando de alta y va a ser una vacuna, ya nos comentará más detalles técnicos Alejandro, pero va a ser una vacuna muy útil porque de entrada pues es una sola dosis, va a poder ser utilizado en las zonas rurales, en aquellas zonas donde no se requiere gran tecnología, siempre y cuando se utilice el Sistema Nacional de Salud y los sistemas estatales. Entonces ahí, en el tema de la corrupción, es obvio que no han abierto los contratos, no sabemos realmente cuántas compraron y cuánto tendrían que llegar, y estamos pues partiendo de las bases de las cifras nuevas que nos dan cada vez. Es cuanto hasta ahorita. Gracias. Doctor Macías, pensaríamos que
sabemos que es cuestión también de números o buscar que esperen, pero también creo que es incapacidad podría ser corrupción para usted. ¿Hay Eh, incapacidad en este gobierno, en los expertos que están al frente, a ver, o no? mira, bueno, yo no podría decir si hay corrupción detrás de la compra de la vacuna, por ejemplo, eso no, pues, he escuchado cosas, pero a mí no me consta absolutamente nada a ese respecto. Ahora, la gente, yo creo que podemos diferenciar a veces la capacidad de las personas, de sus decisiones, con algunas podremos estar de acuerdo, con otras no, ¿verdad? Pero yo creo que aquí se ha comprado. Y si uno cuantifica las vacunas que se han comprado en México, podemos decir, vacunas se han comprado suficientes, ¿verdad? Porque si uno analiza las sumas de todas las vacunas que se adquirieron en México, tan solo, por ejemplo, para la vacuna de AstraZeneca, que se hizo un contrato con la Fundación Carlos Slim, el gobierno y la Universidad de Oxford, hay más de 70 millones de vacunas, porque necesitamos que lleguen vacunas no por miles, decenas de miles, centenas de miles, necesitamos por decenas de millones. Esa vacuna, pues la única que tenemos con esa característica aquí ahora es la vacuna de AstraZeneca, ¿verdad? Yo creo que en esa vacuna difícilmente puede haber habido corrupción, por ejemplo, porque se hizo con la Fundación Carlos Slim también. Ahora, los problemas son, como menciona también el diputado Héctor Jaime, pues las fechas de entrega, ¿verdad? Porque al final, digamos, vamos a tener inclusive más vacuna de la que necesitamos tarde o temprano, en muchos países. Yo quiero solamente aquí mencionar, por ejemplo, la circunstancia que tiene en este momento Canadá. Canadá, de hecho, fue criticada internacionalmente, porque había comprado 7 veces más vacuna de la que necesitaban. O sea, Canadá compró vacuna como si tuviera 7 veces más población y la tiene comprada y pagada. Sin embargo, aquí y ahora no han podido ni siquiera empezar bien su campaña de vacunación. El gobierno en este momento se encuentra bajo una enorme presión, el gobierno del presidente Trudeau. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que al final, el que no produce vacunas, porque también históricamente las cosas no se han hecho bien, porque no hemos invertido en salud, porque no hemos producido suficiente, porque no tenemos soberanía en la producción de casi nada desde el punto de vista de drogas y de biológicos, bueno, pues lo que queda claro con muchos países, no nada más con México, es que quien no produce sus vacunas muy difícilmente las va a recibir a tiempo. Corrupción o no corrupción pudo haber habido, pero al final no vamos a recibir la vacuna a ti para salvar 1,000 vidas, millones de vidas. La única esperanza que tenemos es llenar ahora una brecha, un boquete que tenemos de aquí a principios de abril, que si todo va bien, se va a poder empezar ya a poner la vacuna de AstraZeneca, que de esa sí tenemos contratados más de 70 millones. Todo lo que podamos hacer aquí entonces pues va a ser parchar algunas circunstancias. Probablemente empiece a llegar, como comentaron también en el gobierno, la vacuna de Pfizer poco después del 10 de febrero, pues estamos ya aquí a la puerta del 10 de febrero, ojalá que ya empiece a llegar otra vez la vacuna de Pfizer y que junto con la vacuna de Gamaleya podamos tener una situación en la que nos permita transitar hacia esa vacunación con la vacuna de AstraZeneca, que me queda claro será la única manera de resolver esto. Lo que ha habido detrás, pues si pudo haber habido corrupción, no lo sé, pero lo que pasa es que las vacunas sí nos dan en número, lo que pasa es que no nos dan en fechas de entrega, ese es el problema. Pero, ¿qué pasa con las fechas de entrega que aunque se pudieran retrasar, pero el problema también, consideramos, puede ser que al llegar resulta que en la fila están otras personas que no son prioritarias para la primera línea de vacunación? ¿Ahí qué pasa? ¿Cuál es su opinión? Cuando lo que les comentaban de los siervos de la nación, el personal médico no está al 100, no son los primeros en Claro. vacunarse. A ¿Es mí me otro problema? parece, ese sí es un problema, desde luego. O sea, no se debe vacunar a personas que no sean, digamos, de prioridad para el funcionamiento de la sociedad y primero al personal de salud. Yo creo que debe quedar muy claro que el primer grupo que se tiene que vacunar es el personal de salud por muchos motivos, inclusive para mandarles un mensaje de solidaridad, porque si cualquiera va y ve cómo están trabajando los hospitales,
se va a dar cuenta lo que es el miedo, lo que es el temor, lo que es estar trabajando al límite de tus fuerzas por más de un año, estar esperando una vacuna y de repente escuchar que puede ser que alguien más se la está poniendo. Yo sé que eso no va a alterar probablemente el resultado. Mira, por ejemplo, tenemos menos de 1 millón de dosis de vacuna de Pfizer. La verdad que con eso no se podía hacer prácticamente nada. Pero caray, si es un mensaje decir, a ver, la primera vacuna que nos llegue es para el personal de salud. Por lo menos enviarles un mensaje, es un bálsamo, porque la situación es extrema ya en los hospitales, en los servicios de salud. Y dejar un poco de lado la división que tenemos de médicos, enfermeras, personal de salud que atiende paciente de COVID con médicos, enfermeras, personal de salud que no atiende paciente de COVID. Eso no se puede, o sea, porque, por ejemplo, un médico en un consultorio de atención primaria ve pacientes por otra cosa y frecuentemente es por COVID también. Es más, los está viendo en circunstancias de mayor peligro, en ambientes cerrados, mal ventilados, en el momento de inicio en el que el paciente puede tener una mayor carga viral. Entonces, creo que aquí tendríamos que ser muy claros en eso. Lo primero es terminar con el personal de salud. Toda la vacuna que llegue inicialmente, vamos con el personal de salud. Y ahora sí, después de eso, lo que ustedes me digan. Diputado Héctor Jaime, ¿tiene algún comentario al respecto? No, firmo lo dicho. Pero en el caso de la administración pública, es importante que lo dicho esté en documentos formales. Y resulta que el gobierno sí tiene documentos formales. Y esos documentos formales, uno se publicó el 8 de diciembre, se llama Plan Rector de Vacunación, que fue modificado otra vez el 8 de enero de este año. Y en ambos dos menciona lo que dice el doctor Macías. O sea, primero, para poder, no solamente el estímulo a los médicos y enfermeras, sino para que realmente no se encuentre aún más desbordado de lo que ya está el sistema de salud. Esa era la primera señal. Y después, tener otras medidas, digo, porque a uno puede decir, oye, pues si un médico tiene 30 años de edad, es joven, lo más probable es que no le pase nada, pues mejor a un adulto mayor, ¿no? Pero el mensaje debe ser tanto de estímulo como para que no se desborde el sistema de salud. Y luego el segundo mensaje debió haber sido, o bien en adultos mayores, y de ellos los que tienen comorbilidades o adultos no mayores, de gente que tiene comorbilidad, si el objetivo como país es disminuir la mortalidad. Bueno, esos documentos rectores son claros y creo que nadie en su sano juicio, podríamos o no estar de acuerdo, pero si se hace tan siquiera como está planteado es correcto. Pero ha habido violaciones dos serias, aunque fueran pocos casos. O sea, el hecho que 17,500 profesores de Campeche hayan sido vacunados, pues fueron 17,500 personas que dejaron de recibir la segunda dosis, ya sea de profesionales de salud o la primera, 17,500 personas. Y eso sí puede tener significaciones importantes. Y lo que sí estuvo peor, porque uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las labores esenciales? El Consejo de Salubridad General determinó qué labores son esenciales. Y también podríamos definir, como lo dice el documento rector, ir primero, si queremos que la economía no se caiga tanto, bueno, ir a vacunar a aquellos que están, ya sea por pobreza o porque tengan una labor esencial, pues vacunarlos primero. Pero una vez poniéndonos de acuerdo cómo habría que ejecutar para que esto ocurriera. Pero empezar a vacunar a jóvenes de 20 a 24 años, siervos de la nación, porque levantan listas, pues sí indigna porque rompe en sí mismo este proceso de confianza que existía en el plan rector, ¿no? El segundo método que ha roto las líneas, yo creo, es el tema de poner una página de internet para capturar. Como si no vieras, mira, tú le pides ahí al INEGI o le pides al Instituto Nacional Electoral y te dice los nombres y los domicilios de las personas adultas mayores. Pues ese mecanismo de estar buscando tiempo y aparte con mucha molestia porque no funcionaba bien la página, creo que ya funciona bien, habría que ver eso cómo se traduce en acción, porque otro error en el plan rector, que no está plasmado así, es por qué tenemos que hacer una ruta alterna a lo que ya existía en México, que había sido exitoso hasta 30 años. Eso se podría estar discutiendo, pero me parecen fallas, errores muy serios, el que esté vacunando a gente que no sea. Hay pocas, muy bien, definamos a quiénes, y habíamos definido que eran médicos y enfermeras, y no ocurrió así. Muy bien. Justo lo que comentaba de hace 30 años o otros sexenios o en otros gobiernos, recordando que el doctor Macías en 2009 fue nombrado SAR para la atención de la influenza H1N1 en México y fue reconocido por todo su trabajo en la materia a nivel mundial. ¿Qué se ha hecho de diferente? Claro que la circunstancia no es igual, pero ¿qué nos puede contar de esa experiencia y lo que ve hoy
cuestión de equipo, ¿cuáles son las diferencias o cuál es la lección? Sí, gracias. Yo fui, en efecto, en 2009, tuve el alto honor de ser el comisionado nacional en tiempos del presidente Calderón y cuando el secretario de Salud era el doctor Ángel Córdoba Villalobos, a quienes también se les reconoció internacionalmente por que México primero tuvo una reacción inmediata y se informó de manera transparente a todo el mundo. Eso no le correspondía actualmente, obviamente, al gobierno mexicano, porque no empezó aquí. Ahí habríamos de ver cómo había reaccionado el gobierno mexicano actualmente. Yo supongo que con la misma transparencia. Una cosa también que ocurrió en aquella ocasión es que la enfermedad era menos grave, menos contagiosa que esta, ¿verdad? Obviamente, también hubo decisiones diferentes. Por ejemplo, nosotros en relación con las pruebas de laboratorio, hay que decir que en todo el mundo había muy poco desarrollo de las pruebas de biología molecular, que en México se hicieron muchísimo. México llegó a ser en aquel momento, en un momento, el país que más pruebas de laboratorio estaba haciendo por porcentaje de su población. Era un poco diferente. Y yo creo que aquí una situación que fue muy desafortunada es que cuando llegó la pandemia a México, digamos, el sistema de salud se encontraba en medio de un cambio del Seguro Popular hacia el INSABI y ya había algunas dificultades en el sector público. Las terapias intensivas que en 2009, 2010 nos alcanzaron a penitas, ¿verdad? Hubo momentos en algunos estados en los que sí se sobrepasaron las capacidades, pero fueron casos aislados. En este momento fue muy diferente porque las terapias intensivas, dada la naturaleza de este problema, pues ya se saturaban de inmediato, ¿verdad? Y además podía colapsar ahora fácilmente un hospital, lo que no era fácil también en 2009. Entonces en México se pudo manejar razonablemente dentro de las cabidas del Sistema Nacional de Salud la demanda que se encontró en aquel momento. Ahora simple y sencillamente el sector salud tenía una demanda en órdenes de magnitud mayor para una capacidad instalada, sobre todo de terapia intensiva, muy limitada. No tenía ahora el país mucha mejor capacidad que la de 2009 en lo que se referiría, perdón, a las unidades de terapia intensiva. México tenía muy pocas camas de terapia intensiva cuando todo esto empezó. En el 2009 nos fueron suficientes, ahora simple y sencillamente no fueron suficientes. Un problema adicional fue que si tú no tienes capacidad suficiente en terapia intensiva, puedes empezar a hacer planes de extensión dentro de las áreas de los hospitales o conversión de hospitales para brindar más capacidad para intubar pacientes y ponerlos en una máquina para respirar. El problema es que intubar a un paciente no necesariamente significa que con eso que va a salir vivo. Si tú intubas a un paciente en condiciones que no son ideales, sobre todo que, aunque hayas comprado ventiladores, por ejemplo, que no le tocó una cama de terapia intensiva, pues aunque tú lo intubes y le toque ventilador, pues muy probablemente no va a salir vivo, por desgracia. Lo único que vas a hacer es hospitalizar más gente, pero muchos van a salir muertos. Y México, en ese sentido también, pues tenía capacidades muy limitadas. Entonces y ahora, insisto, entonces nos dio suficiencia por las capacidades de la pandemia y creo también porque se manejó tempranamente bien la situación, pero ahora simple y sencillamente por todo pues fue insuficiente y el sistema nacional, además en una pandemia mucho más prolongada que aquella, pues se ha visto al límite de sus fuerzas y en ocasiones con frecuencia sobrepasada. En cuestión de salud, para los dos, ¿consideran que humanamente, bueno, o técnicamente estamos desbordados actualmente frente al COVID? Yo creo que sí. A ver, no solo que, digo, yo escucho también frecuentemente que, a ver, hay tantas camas libres, hay tantos ventiladores, pero eso significa poco. Cuando tú, por ejemplo, yo que trabajo mucho en la medicina privada, yo he tenido, si cuantificas en lo que va de la pandemia, pues una proporción no inferior al 30%, en donde simplemente no tengo dónde hospitalizar pacientes. O sea, no hay camas en los hospitales. Habitualmente el dinero te sirve.
decir, pues yo tengo dinero, hospitalícenme. Ahora no, ni el dinero te sirve, porque ese ha sido, por ejemplo, para mí, una de las principales angustias de esta pandemia. A mí me da temor siquiera revisar el WhatsApp, encontrar que un paciente me dice, doctor, tengo mi familiar que se está ahogando, a ver, consíguele una cama, no hay en ningún lado, no hay quien, o tiene seguro social, ya fue al seguro social y le dijeron que vuelva mañana, pero pues resulta que está saturando ya nada más 80% y dices, pues vaya a ver, venga a un hospital privado, va a cualquier hospital privado, no hay camas, le dices, bueno, pues entonces, a ver, vamos a conseguir oxígeno, vamos a ponerle oxígeno en su casa, no hay oxígeno, ¿verdad? A ver, necesito subirle el flujo de oxígeno a 7 porque lo tienen 3, nomás que el tanque le va a durar nada más 6 horas y en 6 horas se le va a acabar y lo tiene que ir a rellenar y tiene que hacer una cola de 6 horas, pues ¿cómo le vamos a hacer? Entonces eso sí ha sido una situación en la que para mí sin duda estamos sobrepasados. Quiero decir que en ese fin de semana ya de la primera semana de febrero, yo he sentido ya por fin un poco menor de presión aquí en León, Guanajuato, como que ya no fue tan intenso, probablemente porque la pandemia ya está encontrando menos gente a quien infectar, o probablemente porque nos está dejando solamente un respiro, a veces así pasa, hay grandes picos y valles, pero sí ha sido una situación muy dura, ha sido una situación de muchísimo estrés, no solo para los pacientes, para los médicos que atendemos eso, insisto, a mí me da temor a veces siquiera abrir el WhatsApp, porque pues yo hago lo que puedo, pero simple y sencillamente si se acaban las camas, si se acaba el oxígeno, si se acaba lo más elemental, es una situación que te lleva al extremo de tus fuerzas. Fíjate, María, que primero otra vez firmo lo que dijo Alejandro. Yo tengo otros datos, como luego dicen. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el 2009 y esta pandemia? Porque dice Alejandro que fue una pandemia menos grave y dijo que fue menos contagiosa, pero lo que no dijo es que cuando empezó no sabían cómo era. Es decir, se actuó diferente, el Consejo de Seguridad Nacional de Salud actuó diferente, tenían la participación y las ganas de escuchar y de aprender y de ver diferente, y tuvieron una intervención, al menos en vía de documentos y de inversión financiera, lo suficiente para saber que no se estaban confiando. Porque los casos así empezaron, o Alejandro, o dime tú si al principio sabías que iba a ser menos contagiosa, cuando empezaron los primeros casos. Eso no sabíamos. No, al contrario, había pánico en los hospitales y otra vez mi odas al personal de salud que se la jugó igual, o sea, sin saber qué tan grave era, se quedaron, no se fueron y se pensaba que era tan contagiosa o más que esta y la gente no se fue a su casa. Así es, ahora fíjate, ahora sabemos, porque en México supimos esto con 2 meses de anticipación, o sea, en México el primer caso de muerte que se dio, allá como muerte, que fue en marzo, ya había ocurrido una mortandad impresionante en Italia, o sea, ya sabíamos. Y te puedo decir que el instrumento de preparación y de planeación para el manejo de la influenza fue publicado en la primera ocasión con Alejandro al frente en menos de una semana, ya, de hecho ya estaba programado y tenían almacenes con el equipo suficiente para atenderlo. Y después tuvieron reuniones en el Consejo de Salubridad General, que es la máxima instancia, presididas por el propio presidente de la República, y acudiendo a las reuniones, a los pinos, todos los exsecretarios de salud. Alejandro no me dejará mentir. Y ahora no, desde un principio se menospreció. Cuando tú menosprecias algo de que no va a ser tan fuerte, yo creo que no va a haber ningún problema. Bueno, pues este fondo estaba devastado, mucho del equipo se envió a China y no hubo la capacidad para estar realmente alertas a las cosas que tienen que haber hecho. Eso, o sea, yo sí creo que mucho de lo que ocurrió en este país, amén de que en los últimos 20 años México ha subinvertido en salud, hubo un poco de incremento de recursos con la llegada del Seguro Popular en 2004, subió a un máximo de 2.8 puntos del PIB, pero en los últimos 3 años de Enrique Peña Nieto y estos primeros 3 de Andrés Manuel, el dinero a la salud pública ha sido mucho menor. De hecho, en los últimos 3 años del presidente López Obrador, los 3 presupuestos públicos aprobados y solicitados por él para salud han sido menores, no solamente para la Secretaría de Salud, han sido menores para el ISSSTE, han sido menores para el Seguro Social. Entonces, si a eso tú le pones que no se planeó, digo, todo el mundo sabe que hay que comprar arbolitos de Navidad en diciembre, o sea, pero ya para julio ya sabíamos lo que esto estaba ocurriendo y ya sabíamos lo que iba a pasar para noviembre, diciembre, enero y febrero con este cruce de contagio. Y otro manejo que me gustaría escuchar a Alejandro, cómo lo ha percibido, es el manejo de información hacia la población. En otros años, por ejemplo,
había que casi empujar a la población a que se vacunara contra la influenza. Mucha vacuna de influenza no se aplicaba porque la gente no iba, a pesar de que se compraba, y se compraba para México alrededor de 34 millones. Ahora la gente está tan alerta que la vacuna de influenza más bien pareció que había déficit porque pues, se fueron a vacunar todos los primeros 10 días, ¿no? Entonces, este mecanismo de volver a posicionar la medicina preventiva va a ser importante. Y un tema que me gustaría también preguntar a Alejandro para que pueda disertar, sería cuando alguien habla del 96% de eficacia de una vacuna, ¿qué significa? Mira, en la vacuna de Sputnik, por ejemplo, un grupo de ellos, de los que hizo el estudio, fueron 16,000 personas. Y después de 21 días nomás se contagiaron 16. Del otro grupo, del grupo que se le puso solamente agua, fueron 5,000 personas y se contagiaron 62. Pero obviamente hubo casi 5,900 que no se contagiaron, aunque les hayan puesto agua. Entonces, este mecanismo de eficacia y de, por un lado, de darle, no, pero tiene el 94% de eficiencia, ¿qué significa? Significa que no se va a morir, que no es una enfermedad grave, significa que no le va a dar, y más ahora que ya hay algunas mutaciones en las bacterias. Si no estamos planeando bien las cosas, es un país de 120 millones de habitantes, Bélgica, que tiene 10, fue la sede de la investigación de la cual salió la vacuna Pfizer. En México ya hay una vacuna en la UNAM, creo que está empezando a desarrollar, pero la subinversión en investigación es algo importante también, achacable a todos nuestros gobiernos, no solamente al presidente López Obrador, hay que ser sinceros en este tema, porque hace falta mucho más inversión, pero los ojos no ven, la cabeza no piensa. Si hay una desinversión en salud, pues también lo ha habido en investigación, y basta de ello señalar la extinción de fideicomisos, por ejemplo. Doctor Macías, ¿quiere comentar algo? Sí, mira, eficiencia en efecto, o eficacia en este caso, no significa que no te vayas a morir, como dice el diputado Héctor Jaime. La eficacia significa que tú tienes menos probabilidad de morirte o de, en este caso, de enfermarte en relación con alguien que no se puso la vacuna. Pero eso no quiere decir que todos los que no se pongan la vacuna se van a morir, ni que todos los que se pongan la vacuna se van a dejar de morir. Son cuestiones meramente relativas. Y es algo que tiene que ver con el diseño de la investigación y con un número que no viene ahora mucho al caso, pero que se conoce como el número necesario a tratar. O sea, ¿a cuánta gente le tienes que poner la vacuna para que uno se salve? Y no es a 2 o 3, son cientos, a veces miles de personas que tienes que vacunar para salvar a uno solo. Por eso es que las vacunas se ponen por millones y millones y millones para que para cada millón puedas salvar, digamos, 100 o 200 personas. Quiere decir, más o menos uno de cada 200 que vacunas podrás salvarlo, a veces más, a veces es de miles. Por eso las campañas de vacunación tienen que darse por millones. Y es lo que decía en un principio. Estamos vacunando decenas de miles, o vamos al aeropuerto porque ya llegó un cargamento con 400,000. Ay, pues es hasta es impresionante y es muy buen anuncio para DHL, ¿verdad? Porque es el momento en que llegan sus aviones, pero la verdad es que, como decíamos, en un país de 126 millones de habitantes que somos nosotros, la llegada de 100,000, 200,000 vacunas, pues la verdad no cambia prácticamente nada, es algo meramente significativo. Esto va a empezar realmente a disminuir cuando podamos empezar a vacunar a decenas porcentuales de la población. Ahorita tenemos menos del 1%. Según la experiencia de Israel, es bien interesante. Una vez que tú alcanzas más del 50% de la vacunación de un determinado grupo, hasta después de eso, vas a ver la caída en las tasas de hospitalización, enfermedad y muerte en ese grupo. Me explico. Ahora mismo en Israel han avanzado y vacunaron ya prácticamente a la mayoría de las personas de edad avanzada. Mientras que a los adultos jóvenes prácticamente no los han vacunado o han vacunado a muy pocos porque su programa de vacunación era así, exactamente como estaba establecido para México. Entonces, ellos sí pudieron avanzar. ¿Y qué han observado? Una vez que logran vacunar a prácticamente todo un grupo poblacional, se empieza a ver la disminución en la enfermedad y la muerte, pero no al día siguiente de terminar con esa vacunación. Hay muchos que ya estaban infectados, muchos que ya estaban en incubación, muchos que ya estaban en los hospitales, muchos que ya estaban en las terapias intensivas, muchas terapias intensivas que ya estaban saturadas. Entonces tú vas a ver el alivio semanas después de que ya terminaste la vacunación de ese grupo. Es lo que se está viendo ahora en Israel. ¿Qué quiere decir? Pues vamos, la esperanza de que eso ocurra en México
va para muchos meses, porque lleguemos a porcentajes de vacunación arriba del 40, 50%, pues según la velocidad que llevamos, no va a ser ni siquiera, yo creo, para finales de este año, ¿verdad? Entonces, no vamos a ver el alivio en los hospitales y en las terapias intensivas, probablemente, si no acaso, para mediados de este año, o finales de este año, o principios del año que entra, no va a ser rápido. Lo que debe quedar claro es que tenemos que vacunar en cuanto tengamos la vacunación, lo más pronto que se pueda, la vacuna que te toque. Ahí sí hay que confiar en COFEPRIS, en el Comité de Nuevas Moléculas, y ellos dicen, es una buena molécula, es segura, es eficaz. COFEPRIS le da una autorización. Bueno, pues vamos a tener que creer todos en ella, nos guste o no nos guste. Yo ahí confiaría, Alejandro. Sí, perdón. Alejandro, yo ahí confiaría más que en COFEPRIS, en las investigaciones originales, ¿no? Porque claro, COFEPRIS está poniendo el sello, no alcanza ni a revisar las cosas, digo. Sí, en el comité, mira, más que en COFEPRIS, que es una comisión, en el Comité de Nuevas Moléculas, a no ser que haya cambiado de manera radical, yo he formado parte de ese comité, es un comité muy serio, independiente. Yo no me imagino, por lo menos como yo lo conocí, que alguien pueda llegar y te diga, a ver, mañana me autorizas esta vacuna porque dice el presidente que yo no me imagino el comité así, no sé cómo estará ahora, pero como yo lo conocí, no era así. De que cambió y ya no es independiente, Alejandro. Simplemente el mismo coordinador, que es muy bueno, Reyes Terán, que es el presidente de Moléculas Nuevas. Yo no imagino a alguien que administrativamente te dediques tú a coordinar todos los hospitales de alta especialidad del gobierno federal y aparte puedas atender el Comité de Moléculas Nuevas. Digo, la persona vale mucho la pena. Ahora sí, como dice el dicho popular, es lo que hay. Sí, claro, no podemos más que confiar en ellos, porque al final, yo lo que le he dicho a la gente, porque la gente me pregunta, oye, me toca la vacuna, me la posible. Digo, pues mira, qué bueno que ya te apuntaron, qué bueno que ya te dijeron, pero pues ojalá que ya te dijeran de ella ahora a la que te van a ir a vacunar. Eso no hay. Pero cuando te toque, sin duda, póntela. ¿Cuál? Oye, ¿y qué tal que me toque la RUT? Mira, la que te pongas ahora sí, otra vez. Como decimos popularmente, no te pongas ahorita, no está la cosa para ponerse sus moños. Ahorita la que te toque, póntela, porque no va a haber más. Y Alejandro, 126 millones de mexicanos, muchos menores de 18 años, alrededor de 2 millones al año embarazadas. El número de personas infectadas, que significa ser vacunadas sin haberle puesto una vacuna, sino por el contagio. ¿Cuántos calculas tú que ya hayan sido vacunados de inmunidad natural? Mira, hacia diciembre el Instituto Nacional de Salud Pública en la encuesta en Sanud estimaba 25% de la población. Yo creo que para finales de febrero vamos a tener por lo menos el 35% de la población que ya se infectó. Y eso es bueno y malo. Digo, ¿por qué? Malo porque ya se infectaron muchos, enfermaron muchos, murieron muchos. Es demasiado. Ahora, es bueno porque si ya llegamos al 35%, por ejemplo, son inmunes, al menos parcialmente inmunes. Naturalmente inmunes sabemos que debe haber por lo menos un 10% de la población. ¿Qué quiere decir? Ya andaríamos más o menos por ahí del 40% ya inmunes hacia finales de marzo, mediados de marzo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que para llegar a la inmunidad de rebaño, o sea, llegar más o menos a que el 65 o 66% de la población fuera inmune, nos falta nada más un 25 o 30% de la población. Eso significaría que a lo mejor, si vacunamos exitosamente con la vacuna de AstraZeneca a 40 millones de mexicanos, estamos prácticamente ya brincando el momento en que podemos tener una inmunidad de rebaño. Porque además, el virus va a tomar su estacionalidad. El virus se va a volver estacional. Tiene esta tendencia, todo virus, por lo menos los de influenza y coronavirus, tenderán a volverse estacionales. Quiere decir que si vacunamos un número suficientemente rápido, México es un país de vacunación. Cuando hay vacunas, la gente va a irse a la vacuna. Yo también estoy de acuerdo que no tienes que andarlos apuntando. Tú les dices mañana en el radio, vénganse a vacunar los viejecitos, ahí están mañana, ¿eh? En México no tenemos problema para eso. México pone 30 millones de dosis de vacunas, como bien dicen también, con el sistema que tenemos, con el Sistema Nacional de Salud que tenemos, con ese, ponemos 30 millones de dosis de vacunas en 3 meses de influenza, sin que haya la urgencia que hay ahorita. Entonces la gente va a ir. Si podemos transitar de ahora, ya sea con parches o como se pueda, de aquí a abril, que esté ya la vacuna de AstraZeneca, que esa sí se va a hacer en México, se va a envasar en México, y tuviéramos abril, mayo, junio, julio, para poder poner masivamente la vacuna de AstraZeneca, estoy seguro
que hacia la mitad del segundo de este año, hasta la segunda mitad de este año, estamos entrando ya en inmunidad de rebaño y vamos a tener un invierno mucho más tranquilo y podríamos hablar de volver a nuestra normalidad hacia finales de este año y probablemente ya tener un siguiente 2022 prácticamente normal. Si somos exitosos en eso. Si no, pues aquí nos van a encontrar todavía hablando de cuándo vamos a volver a la nueva normalidad en 2022, a ver si llegamos en 2023. Porque no nos quede ninguna duda. De esta situación no vamos a poder volver a la normalidad que conocimos hasta 2019, que ahora vemos que no era tan mala, ¿verdad? No vamos a poder volver a esa normalidad sin vacunas. Eso está muy claro. Oye, Alejandro, hoy por la mañana leía yo un estudio de Manaus donde ya estaba probado que el 70% de su población ya estaba inmune. Sí. Y sin embargo, entró la nueva estirpe brasileña. Claro. Volvieron a reinfectarse el 30%. Sí. O sea, ese pronóstico que tú dices me llega bien. Sin embargo, yo tendría la duda que si no vacunamos realmente rápido, claro, o sea, que lleguen y que podamos cortar la cadena de contagio, puede ser que nos repoblemos con alguna cepa, claro, que aún esos que ya están inmunizados hoy no la harían bien. Eso es absolutamente cierto, Héctor Jaime. Sobre todo la mutación 484, la mutación E484K de la proteína de espiga, le facilita al virus volver a infectar a los que ya infectó, al menos a algunos. La verdad es que ya cuando los infecte, al parecer ya no va a ser tan grave. Lo va a cambiar una enfermedad grave por una enfermedad más leve, pero se va a transmitir a quienes no habían infectado. Eso es verdad, que esta es una verdadera carrera contra la vacunación. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos se está duplicando la proporción de gente que tiene el virus, la cepa británica, la B117. Cada semana prácticamente se está duplicando la proporción. Empezaron con 3%, 6%, y así van yendo de acuerdo a los estados y están también con los dedos en la puerta. Ellos tienen vacuna y ellos van a alcanzar a vacunar seguramente en el primer semestre, van a acabar su vacunación porque tienen la vacuna. Y claro, es una carrera contra la vacunación. Si logran vacunar antes de que entre la cepa, ya la hicieron. Si no lo logran, seguramente van a entrar virus más contagiosos y más letales. No más letales, sino más capaces de ser resistentes a las vacunas o de infectar a quienes ya infectaron. Es una carrera contra la vacunación, por eso también lo comentaba. Quiero preguntarte una última cosa en perspectiva, Alejandro. Estamos en un país de 128, digo, tú eres investigador nivel 3, conoces muchos infectólogos, conoces bien los institutos nacionales, aún el de genómica, los hospitales o sistemas de investigación como Nuevo León y sus hospitales donde empezaron a hacer primero los estudios de fase clínica. Realmente nuestro país podrá ser uno de los países que en un futuro, así como vamos invirtiendo en investigación, que sea capaz de cambiar las vacunas dependiendo de cómo vaya la mutación, o seguiremos siendo digestores solamente de lo que se produce en el extranjero. No, mira, sí, otra cosa que he sido miembro de los comités de evaluación de CONACYT y conozco de muchos investigadores nacionales. Si uno viera los perfiles, cuando te metes a ver los perfiles de los investigadores mexicanos, te sorprendes la capacidad de investigación que tiene México. Lo que pasa es que no se puede hacer nada sin apoyo, sin dinero. Si México invierte en vacunas, como debimos haber hecho, sin duda México puede tener sus propias vacunas. México fue en alguna época productor internacional de vacunas. México producía vacunas internacionalmente. Fuimos perdiendo esa soberanía en la producción de al menos algunas vacunas porque fue más barato comprarlas. Pero aquí nos debe quedar la lección y Canadá lo está sufriendo. Por más que pagues, si no tienes el propio desarrollo de vacunas en tu territorio, a la hora buena no te las van a entregar, no te la van a vender por bien que las pagues. Pero México, no tengamos duda, tiene los investigadores, tiene las instituciones, las universidades, la industria farmacéutica capaz de desarrollar vacunas, de las que me digan. Y podríamos haber tenido ya si hubiéramos aprendido la lección de 2009, 2010, podríamos haber tenido un sistema en el que ya hubiera una vacuna mexicana desde hace años y podríamos haber empezado a vacunar desde antes, desde mucho antes. Ojalá aprendamos esa lección. Aprovechando el tema humano, si nos pueden platicar, ustedes, ya en lo personal, ustedes hasta el momento se han contagiado de COVID, eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo llevan ustedes como médicos en la parte mental y también emocional? Tantos casos cercanos seguramente de seres queridos, como también de
mucha gente que simplemente pide su opinión o su aportación. ¿Cómo lo han llevado y algún consejo a la población? A ver, si quieren empiezo yo. Yo he visto muchísimos pacientes. No me he infectado, pues he tenido mucho cuidado, el que he podido. Siempre entro en lugares, procuro la ventilación de los espacios, que es muy importante. Siempre usar mi equipo de protección personal. Y creo que eso es lo que te puede ayudar a no infectarte. Ahora, eso es independiente de redescubrir el miedo, redescubrir el temor. Cuando ves a los pacientes, lo grave que se pone la cosa, y ves tu propia vulnerabilidad, sí da miedo, ¿por qué no decirlo? Da mucho temor. Ve uno, primero lo que piensas no es tu seguridad, sino la de tu familia también, que los puedes dejar solos. Es una enfermedad muy diferente, da mucho miedo. Vas perdiendo amigos. Yo he ido perdiendo amigos queridísimos. Algo mencionábamos de eso con Héctor Jaime antes del inicio de esto. Vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo familiares. Es una situación muy dura. Seguramente no la vamos a volver a vivir. La sociedad no la ha vivido en 100 años, quizá con excepción de las grandes guerras mundiales, pero desde el punto de vista de salud nunca, no lo vamos a vivir en 100 años. Es una situación que te fatiga, que te lleva al límite de tus fuerzas y que lo menos que podríamos pensar es que aprendamos las lecciones de esto. ¿De qué manera? Que invertamos más en salud, que tengamos mejor preparación contra desastres, más y mejores terapias intensivas, lo que mencionabas en este momento, María, que es tener mejor preparación, tener nuestras propias vacunas, ¿verdad? Tenemos que aprender esa lección. Si no aprendemos esa lección, porque eso no nos puede volver a pasar, que México invierta más y mejor en salud y en investigación. Si no aprendemos esa lección, pues simple y sencillamente no tenemos perdón de Dios. Mira, yo te puedo comentar que así te llevo ya 21 pruebas negativas, igual que Alejandro salgo. La única vez que llegando de una sesión permanente, pues son presenciales, estando en zona, uno viaja con todos los riesgos, intento cuidarme. Llegué con diarrea, con vómito, le hablé a Alejandro Macías, le dije, oye, traigo esto, el oxímetro vamos así, nos manejamos de esta manera. Pudimos al final salir bien del tema, fue COVID negativo, o sea, fue otro tema digestivo. También atiendo a muchos pacientes, los que no puedo controlar, le marco a Alejandro, a otros amigos, hago muchísimas gestiones y el dolor de la gente es impresionante. Yo lo que quiero decir es que además el COVID afecta a ricos y a pobres. Digo, la semana pasada lo mismo veíamos al presidente infectado que a Carlos Slim, pero sin duda que la gente muere más en los estratos más pobres. O sea, esta pandemia vino a darle la puntilla a mucha gente con grandes desigualdades. Gente que está hacinada, que viven 4 personas por habitante, por cuarto. Ojalá que el tema fuera comprar oxígeno. Para muchos hoy tenemos problema de que hay gente que teniendo dinero no lo puede tener, pero hay muchísima gente que no lo puede comprar. Te puedo decir que en el último mes, por ejemplo, en algún estado de la República, para no mencionarlo ahorita, el 40% de los fallecidos fallecieron en su casa y de ellos muy pocos con oxígeno. O sea, realmente es una tragedia lo que la gente vive, y vino a redimensionar el tema de la salud como un reino tan difícil. Yo no creía hace un rato, antes de entrar con ustedes, que a la que vi hace una semana que me texteaba con ella y también dijeron, de hecho cuando aparece en el WhatsApp que falleció, yo le dije, oye, no amiga, está viva. Yo estuve con Betty y acabo de platicar con ella y pues ya falleció. O sea, nadie fallece de un día para otro, o sea, también es evolucionado, pero sin duda que algo que ha demostrado es que las desigualdades, la gente que es más pobre se ve mucho más afectada por esta enfermedad, por esta capacidad aún de poder acceder a servicios de salud, ¿no? Un indicador clave, cuando uno analiza las estadísticas de todos los que han fallecido, no solamente de los con diagnóstico de COVID, sino aquellos que han fallecido por otros diagnósticos, resulta realmente fuera de lo normal que el 90% de la gente muere en su casa más que en otras épocas. Y entonces cuando tú ya analizas aún de la que fallece en los hospitales, que fue el diagnóstico con base en un certificado de función, muchos de ellos, pocos tuvieron acceso a un ventilador, pocos tuvieron acceso, muchos menos, a una unidad de terapia intensiva, y con esto marca pues este desbalance que como país hemos tenido y este descuido que debemos de fortalecer muchísimo más con espacios fiscales. Y detalles adicionales es cómo planeamos para el futuro. O sea, ahorita deberíamos estar comprando la vacuna, si no la vamos a poder tener en México,
debería estar comprando la vacuna para el 2024 y para el 2025. Yo para enero del año pasado publicaba un artículo cuando Estados Unidos acababa de comprar 200 millones más de vacuna para la viruela de los monos, por ejemplo. Ya acababa de dar dinero para tener la vacuna para dentro de 5 años más. Es decir, están pensando ellos, además como Seguridad Nacional de Salud, que mucha de la guerra biológica que se podría dar entre países no va a ser con bomba atómica, puede ser con ese tipo de gérmenes. Y ahí Alejandro formó parte del Comité de Seguridad en Salud cuando estaba en nutrición. Si nos quisieras platicar un poco ese mecanismo que armó el gobierno mexicano, Alejandro, de tener esos investigadores pensando para el futuro, ¿no? Por favor. Sí, perdón. Yo creo que como bien comenta Héctor Jaime, hay que pensar en el futuro y saber que el futuro no es cierto. El futuro es altamente probable. Algunas cosas las podemos predecir con alta posibilidad. Por ejemplo, sabemos que el sol va a salir mañana, o más bien que la Tierra va a girar y que va a parecer que el sol está... Eso podemos predecirlo y es altamente predecible. Otra cosa que es altamente predecible es que va a volver a haber, sin ninguna duda, otras pandemias, que va a seguir habiendo problemas de salud, que todo eso es predecible también. Lo que no podemos decir muy bien son las fechas, pero se han establecido grupos y, por ejemplo, desde el 2009 se establecieron grupos de investigadores con capacidad para responder, con capacidad de respuesta, grupos también de personas auxiliares para ellos, para tener, por ejemplo, en almacenamiento los medicamentos que ahora nos faltan, los ventiladores que ahora nos faltan, las cosas que ahora nos faltan, las cámaras de refrigeración, todo eso. Si eso se ha pensado, el problema es que cuando pasa la situación aguda se nos olvida el miedo, se nos quita el miedo y pensamos que las cosas no van a ocurrir, ¿verdad? Y entonces, poco a poco, lo que ya existía se empieza a dejar de atender, los grupos empiezan a dejar de trabajar y creo que lo que ha faltado es institucionalizar esas respuestas, ¿verdad? Inclusive las respuestas, las reuniones de los investigadores, las reuniones de los comités de preparación. ¿Cómo hacer para mantener viva la llama de la preparación, verdad? Yo creo que la única manera de hacerlo es con un compromiso de que las cosas van a ocurrir y cuáles son las metas a lograr. O sea, ¿qué metas teníamos que haber logrado? Que inclusive se planearon desde, por ejemplo, 2009. ¿Qué meta tendríamos que haber tenido desde 2009? Que estaba planteada. Tener un sistema de terapia intensiva suficiente en México. No se hizo. ¿Qué otra cosa se había planteado? Tener el almacenamiento, por lo menos, en un lugar específico para eso, cientos, miles de ventiladores, pero nada más los ventiladores, el personal suficiente y capacitado para responder en un caso como esto. Todo eso se volvió nada. Y cuando empezó esta pandemia no existía, ya no existía nada, todo eso se había planeado. Entonces, yo creo que ¿qué tenemos que hacer? Pues que no se nos olvide un poco el temor que tenemos en este momento, porque si no, va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a hacer planeación, vamos a formar los grupos, vamos a formar los comités y pasando 1 o 2 años va a pasar como en 1918, 1919, luego todo el mundo se fue a la locura de los fabulosos años 20, la gente cansada de estar encerrada, va a pasar lo mismo, eso también podemos decir, la gente cansada de estar encerrada, una vez que medio pase ya la pandemia, que ya medio ya tengamos una inmunidad de rebaño, la gente va a salir y se va a enfiestar y va a ser los fabulosos años 20 otra vez y se nos va a olvidar otra vez lo que no se nos debe de olvidar, que no nos debe de volver a ocurrir, como decía el diputado Héctor Jaime, que tenemos que tener la preparación suficiente para que en el futuro tengamos esos grupos de trabajo que debimos siempre haber tenido, el equipo, el material, las instituciones organizadas, porque otra vez esto no nos puede volver a ocurrir. Muchas gracias. Creo que quedan todavía muchas preguntas pendientes, pero por cuestiones de tiempo no sé si en un quieran concluir. Voy a dar una última pregunta a cada uno y a la vez cada quien puede concluir como, como quiera, como decidan. Primero, quería preguntarle al diputado Héctor Jaime 2 cosas en cuestión más como política. Usted ha mencionado que Morena quiere más votos que vacunas. ¿Qué de eso? Y por otro lado, ¿qué pasó con esto de que abrió también el presidente López Obrador a
que se pueda comprar vacunas por la iniciativa privada y los gobiernos estatales? Esas serían mis dos últimas preguntas y las puede responder juntas y con lo que quiera concluir. Mucho gusto. Es obvio cuando distrae su propio plan rector propuesto por un grupo de expertos de que había que vacunar primero a los médicos y él decidió vacunar a los siervos de la nación, que es la estructura político-electoral del presidente, pues es obvio que le importaba más los votos que la vida de los propios médicos y enfermeras que debían haber sido vacunados. Cuando, además, con las faltas graves que ha tenido con la pandemia, como partido hemos puesto las evidencias, los datos, pidiendo que haya una auditoría externa. O sea, hoy el presidente ni el secretario de Salud se han reunido con los otros secretarios. De hecho, han menospreciado los documentos técnicos que otros secretarios. Recién hubo un documento muy amplio de investigadores la semana próxima pasada, encabezado por el UNAM y otro grupo de investigadores, para hacer caso a lo que se estaba solicitando. Es decir, hay una soberbia absoluta en el manejo de la pandemia. Con esta lógica y con esta estructura de vacunación, que no es la del Sistema Nacional de Salud, enfocada en un sistema de cómputo, como si hubiera en las zonas rurales, ¿sabes? Queremos que haya luz, no queremos que haya este sistema. Y cuando ya la gente sabe cómo vacunarse, utilizar esta ruta alterna de gente que esté llamándote. Digo, yo me registré en la famosa plataforma 4 días después y me preguntaron mi domicilio, me preguntaron mi código postal, me preguntaron mi número de teléfono y que después iba a llamar mi servidor de la nación, como si tuviera alguien que me sirviera, cuando yo sé perfectamente dónde está la institución en la cual me voy a ir a vacunar si me llaman para la vacuna. Entonces, son temas que son electorales. Entonces, sí pedimos que haya una evaluación externa, que se corrija de rumbo, porque hoy mismo aparece el presidente después de tener COVID y vuelve a aparecer sin cubrebocas, un tema que está perfectamente demostrado que es muy útil, que debe ser básico. Sigue sin hacer un mayor número de pruebas, siguen sin hacer el rastreo de contactos. La insuficiencia en la investigación de nuevas cepas o de mutaciones a la cepa en México, salvo algunos estados que han tomado la iniciativa de hacerlo, está desaparecida. Y por último, esta pandemia no solamente es de salud, también es de pobreza. Más de 10 millones de pobres adicionales que requieren, no saben que le digas, váyase a su casa, como si tuvieran la oportunidad que tenemos ahorita, Alejandro, tú y yo, de estar haciendo trabajo desde casa o comunicándonos por estas vías de la tecnología. Hay gente que tiene que salir a trabajar, porque de eso vive y ya no puede aguantar más, y que ha caído en pobreza, y que también este gobierno ha fallado en los aspectos económicos, que no es motivo de este tema. Pero sin duda yo concluiría que si nadie duda que el doctor López-Gatell es una persona preparadísima, pero cuando las decisiones técnicas las hace políticas, y la política se hace por ideología y no por aspectos técnicos, es algo muy serio. Y que se ha rodeado de un conjunto de personas que también, en vez de atender a la técnica y a la evidencia, se manejan por vías políticas, pues también para mí es corrupción. Tener gente como el doctor Ferrer al frente del INSABI, de atención a 77 millones de mexicanos, que no tiene idea de los sistemas de salud, mucho menos de su administración, también eso es corrupción, María. Okay, muchas gracias, doctor Héctor Jaime. Doctor Macías, por último, preguntarle también, hay gente que no quiere, o sea, decían que ahorita no hay otra opción más que vacunarse en cuanto nos llegue, ¿no? Cuando tengamos la oportunidad. Sin embargo, también se ha visto, hay mucho temor con algún sector, tal vez es el mínimo, pero sí hay temor de que si hay alergia, que si va contraindicaciones, que si me voy a morir con la vacuna, que es peor. Pues un último mensaje para qué, porque es importante cualquier tipo de vacuna, si sí es importante o habría unas excepciones que no recomendar. No, las vacunas son bastante nobles, ¿eh? Quizás la única excepción es la vacuna de Pfizer, por ejemplo, en donde quien tenga antecedentes de alergia grave, no de cualquier alergia, de alergia a penicilina, no. Una alergia que te haya puesto en peligro de muerte y que hayas acabado en un hospital por la alergia. Esa es alergia grave, anafilaxia. Y más, la vacuna es para todos. Hay que ponernos la que nos toque, a cada quien la que le toque. Si te toca la de Pfizer, si te toca la de AstraZeneca, si te toca la Sputnik 5, la de CanSino, que es China, de Rusia, de donde sea, ponte la vacuna. Porque otra cosa que hay que terminar siempre con una nota de optimismo. Este problema lo tenemos que resolver los mexicanos. Lo vamos a resolver y vamos a tener eventualmente las vacunas que requiramos. Pero mientras eso llega, ya nos costó dolor, nos costó enfermedad, nos costó muerte. El que se quiera vacunar en la medicina o en la práctica privada, ahorita no lo va a poder hacer porque no hay, por más que se intente,
un registro definitivo para las vacunas. Hay registros emergentes. Y mientras haya registros emergentes, no porque no lo quisiera el gobierno, no, sino porque mientras haya un registro emergente, no es un registro definitivo, no se puede bien a bien comercializar una vacuna que además no está disponible en ninguna parte del mundo para que ya se le empiecen a vender a la medicina privada. Entonces, aquí el mensaje debe ser de optimismo, de que tengamos que salir de esta situación, de que cada quien se siga cuidando, y cubrebocas, como bien dicen, sana distancia, ventilar los espacios cerrados, mantenerse en buenas condiciones físicas, controlar tus enfermedades crónicas. Eso va a seguir y hasta que te toque la vacuna. Y cuando te toque, póntela, porque la vacuna va a ser un privilegio y te la vas a poner la que te toque independientemente del país de producción o del tipo de vacuna que te toque. Pues muchas gracias nuevamente a los dos, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y doctor Alejandro Macías, por estar en la inauguración del podcast Avísenle al Presidente, organizado por el Grupo Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el GAC. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias.